Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Este día estamos en la clase 5. La clase 5 que vendría siendo la clase que trata con la primera ley de 7 leyes. La ley del maestro. Quiero saludar, enviar un saludo a todos mis hermanos. A mi hermano Ayeser y a su esposa Iris y a la nietecita. Al pastor Carlos Bermúdez, a mi hermana Iraida, a mi querida hermana Magali, nuestra profe, Marrosa, Mayra, Norma, Romy. En algún momento van a entrar otros más. Voy a abrirle el micrófono a nuestro hermano Carlos para que nos diga quiénes están con él. Hermano Carlos, abra su micrófono. Buenas tardes, hermano Felipe, Dios le bendiga. ¿Cómo está mi hermano? Gracias. Bueno, bien, mi hermano, gracias a Dios. Dios bendiga a todos mis compañeros que están en línea en este momento. Bueno, aquí está mi hermana Elba, está mi esposa Dani, está Romy, perdón, Andri, y está el hermano Abednego. Ok. Estamos esperando unos 3, 4 hermanos que deben de venir por acá. Y la hermana Tania que está llegando. Bueno. Qué bueno, mi hermano. Pues saludos a todos ustedes. Se les ama Amén. mucho y le estamos enviando un abrazo a todos ustedes de aquí de Amén. Leyendo las Escrituras en Los Ángeles, California. Gracias, mi hermano. Saludos, hermana. Bueno, entonces, hermanos, vamos a dar inicio a la clase de este día. Déjenme, tengo que hacer algo aquí rapidito para conectarme. Yo tengo dos monitores, uno con el que enseño y otro para ver qué es lo que está ocurriendo y no equivocarme. Bueno, están entrando más maestros, están entrando más hermanos. Yo a todos ustedes los veo como maestros. Si no son maestros todavía, yo confío que un día esta semilla que estamos sembrando va a llevar su fruto. Propósito, después de esta clase se espera que los alumnos aprendan lo siguiente. Aprenda de memoria lo que la ley del maestro que describe y le pone límites. ¿Qué es lo que la ley del maestro dice? Esa ley que describe al maestro y le pone sus límites. Esperamos que entienda el concepto bíblico de lo que significa conocer. Vamos a hablar acerca de la parte central de esta ley, la palabra conocer. Aprenda la regla para los maestros, no solamente la ley, sino que la regla para los maestros. Y sepa acerca de las violaciones y equivocaciones más comunes. Ok, en este momento ahí ustedes tienen los que pueden ver en pantalla lo que dice la ley del maestro. Ahora, esta ley necesitamos memorizarla. Todos necesitamos memorizarla. Y es bien fácil. La ley recita de esta manera. Y yo lo que quisiera, hermanos, es que todos ustedes repitan, abran sus labios en este momento y lean lo que dice la ley del maestro. Esto es lo que dice la ley del maestro. Todos juntos, como si fuera un coro. Y hágalo por favor, ¿ok? Repita conmigo en voz alta. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Una vez más, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Una última vez, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Una última vez, ¿ok? Todos juntos. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Como podemos ver, conocer es el
corazón, es el centro, es el énfasis de esta primera ley de 7 leyes. Entonces, vamos a ver y vamos a preguntarnos, conocimiento, ¿qué es conocimiento? Conocimiento, la palabra conocimiento, podríamos decir que se define como aquella acción de observar y reconocer objetos dentro del rango de los sentidos, los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Yo conozco porque veo, porque puedo oler, porque he oído, conozco porque lo he probado, conozco porque lo he tocado. El apóstol Juan, en su capítulo número 1 de su epístola, decía, lo que era desde el principio, eso que nosotros conocemos que era desde el principio. Y luego dice, lo que hemos oído, ustedes ven, oído, lo que hemos visto, ahí está el oído, está la vista, dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ahí está todavía hablando acerca de los ojos. Y dice, y palparon nuestras manos. Entonces, el apóstol Juan le está tratando de explicar a todos sus lectores de que él escribía y hablaba de un Cristo que era histórico, que era una realidad, que no era un cuento. ¿Por qué? Porque él le había conocido. ¿Y por qué le había conocido? Porque le había oído, le había visto y lo había tocado. Entonces, ese es el concepto de lo que es conocimiento. Es observar y reconocer objetos dentro del rango de los sentidos. Ahora bien, en el libro de Génesis o el libro de Génesis introduce el concepto de conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y el mal es definitivamente más que la aprehensión intelectual o la comprensión de los valores morales. O sea que Adán y Eva tuvieron su primera lección o su primer conocimiento en cuanto a los efectos del pecado cuando se introduce el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero este conocimiento no solamente era un conocimiento que hablaba de la aprehensión. Y cuando nosotros hablamos de la aprehensión, estamos hablando de aquella ideología o de aquel concepto que tenemos en nuestra mente que nos enseña a tener temor a equivocarnos o fallar. Y la comprensión tiene que ver con entender. En otras palabras, que el libro de Génesis no solamente le prohibía a Adán y Eva el tocar o el acercarse o el comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, solamente como una aprensión o de temer a equivocarse o fallar o de entender los valores morales, sino que era importante que ellos tuvieran un conocimiento aún más allá que eso. En otras palabras, que sí era bueno temer a equivocarse y fallar, y era bueno entender, pero más que eso, era bueno que no lo hicieran por obediencia a aquel que les había dicho que no deberían de comer. El conocimiento, entonces, en ese sentido, o de la manera como Génesis lo introduce, va más allá que la aprehensión y que la comprensión. Ahora, el concepto semítico del conocimiento se ilustra maravillosamente, hermanos, en Isaías capítulo 1, verso 3. En esta versión que estoy usando es la Nueva Traducción Viviente. El texto de Isaías capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor.
Quiero decirles, hermanos, que este texto vino cuando el pueblo de Israel todavía sacrificaba en obediencia al Señor. Pero el fracaso de Israel no radicaba en el comportamiento ritual, sino en la negativa a responder en la obediencia amorosa al Dios que lo había elegido. Según el texto, en el texto podemos ver de que solo el tonto se niega a responder a esta revelación. Ustedes pueden ver en el texto que se hace mención de un buey, se hace mención de un burro, y dice que el buey conoce a su dueño y el burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel, que es más inteligente que el buey y el burro, no conocía a su amo, ni tampoco reconocía los cuidados que Dios tenía a su favor. ¿Y sabe qué? Esto describe básicamente lo que ocurre incluso aún en nuestros tiempos. Por lo tanto, hermanos, esta clase de conocimiento de la que está hablando este texto quiere decir que la persona que no responde en obediencia, obviamente tiene un conocimiento incompleto del Señor. ¿Por qué? Porque conocer a Dios implica tener una relación con Dios, tener comunión con Dios, tener una preocupación por Dios y tener una experiencia con Dios. El pueblo de Dios en los tiempos de Isaías cumplía con los ritos, pero no tenía una relación con Dios, no tenía comunión con Dios, no tenía una preocupación por Dios y a lo que Él demandaba de su pueblo y por lo tanto no tenía una experiencia. Entonces el conocimiento de este pueblo era incompleto. ¿Cómo podemos traducir esto a los días de hoy? Podemos ir a la iglesia, podemos incluso dar el diezmo, podemos participar en un ministerio, pero si eso es todo lo que determina nuestro conocimiento y nuestro amor por Dios, entonces tenemos problemas por el simple hecho de que eso no es lo que Dios espera de alguien quien le ha conocido. No es únicamente eso, todo eso es bueno. Pero si nosotros no vamos más allá que simplemente el tener una Biblia, ir a la iglesia, dar un diezmo y creemos que con eso hemos cumplido, entonces, hermanos, vamos a tener problemas porque el conocimiento de Dios o el conocimiento que Dios demanda en su palabra de Dios es aquel que implica el tener una relación con Él, el tener una comunión con Él, el tener una preocupación y una experiencia con ese verdadero Dios. Yo puedo decir, hermano, que yo en este momento conozco personas que cumplen con todos los rituales que son demandados de parte del pastor o de parte de su iglesia. Y los cumplen. Pero por otro lado, tienen una vida oscura, tienen una vida escondida, tienen unas eh, acciones y participaciones de cosas que no le agradan a Dios y que van incluso en contra de lo que nosotros conocemos con tener una relación con Dios, una comunión con Dios, una preocupación y experiencia con Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando nosotros enseñamos, debemos conocer, porque cuando nosotros conocemos, ese conocimiento ha hecho un impacto en nuestras propias vidas y estamos frente a los discípulos, explicándoles a ellos cómo estas verdades de Dios nos han impactado y nos han transformado. Entonces aquí podemos ver, hermanos, lo importante que es entender el corazón de, de- de esta ley, que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Am, no quiero pasar a lo que voy a explicar a continuación hasta que no entendamos este último concepto. Este concepto, hermanos,
que había llevado al pueblo de Israel a cometer grandes pecados. Había llevado al pueblo de Israel a ser apóstata, aun cuando todavía sacrificaban al Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que ocurría, hermanos? Que tal como el buey y como el burro no querían entender que Dios los amaba y que Dios los cuidaba. No querían entender. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Es que ellos creían, asumían en su mente que si sacrificaban los becerros, si llevaban a cabo los rituales, si cumplían con el sábado, eso era suficiente. Y Dios les dice, no, eso no es suficiente, porque reconocer mis cuidados y mi favor en sus vidas, esa verdad tiene que transformar sus vidas a tal grado que los acerque a mí en una relación, no en una religión, a que tengan comunión conmigo, que hablen conmigo, que se derramen en mi presencia y que esa comunión los transforme, a que se preocupen por lo que yo me preocupo. Si ustedes se preocupan por lo que yo me preocupo, entonces van a hacer mi voluntad, van a hacer lo que yo les pido. Esa experiencia de ese conocimiento de Dios es lo que hace la diferencia. Lo otro es simplemente una religión. Lo triste del caso, hermanos, es que en nuestras iglesias tenemos mucha gente que son religiosos, y que cuando se refieren a la experiencia con Dios todavía no han logrado definirse, no han logrado definir lo que tener una relación con Dios implica. Son una cosa en la iglesia y son una cosa en la calle. Son una cosa en la iglesia, son otra cosa en el trabajo. Y como nadie los ve, creen que no les afecta a su caminar con Dios. Esto es muy, pero muy importante. Vamos a avanzar un poquito más adelante y vamos a hablar, hermano, de la palabra conocer. La palabra conocer, como se es concebida, tiene por lo menos 4 peldaños, ¿ok? Cuando una persona le dice a usted que conoce, está refiriéndose a estas 4 fases. O por lo menos vamos a pensar en usted. Piense en usted. Usted dice que conoce. Entonces, aquí usted va a ver en qué nivel de conocimiento usted está, sin importar que sea maestro, sin importar que sea predicador, sin importar de que a usted le den la oportunidad de pasar al frente y en un púlpito pueda predicar. Estos son los diferentes niveles del conocimiento. Primeramente comenzamos con aquel pobre conocimiento, aquel conocimiento que, que simplemente hemos escuchado. Hay veces que personas llegan a mi oficina y me dicen, ayuda que te ayudaré. La Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Esos son dichos que la gente dice que no están en la Biblia y como no han escuchado, no han leído la Biblia, no saben de que eso no está en la Biblia. Tienen un pobre conocimiento. Yo sé que ayúdate que te ayudaré implica de que hay algunas cosas que Dios hace y hay otras cosas que yo hago. Entonces yo tengo que ayudarme para que Dios me pueda ayudar. Ese concepto todo el mundo lo entiende. Pero cuando decimos que ese concepto está en la Biblia, así como lo repetimos nosotros, entonces estamos demostrando que tenemos un pobre conocimiento. Cuando nosotros invertimos en nosotros mismos y nos sentamos a escuchar a un maestro, o en este momento que ustedes están poniendo atención, entonces comenzamos a conocer un poquito más. Y entonces llegamos al segundo nivel del conocimiento, donde tenemos la habilidad de recordar voluntariamente para nosotros mismos, o incluso podemos descubrir ciertas verdades para otros, pero todo lo que nosotros hablamos es en forma general de lo que hemos aprendido.
Por ejemplo, hay personas que están hablando de textos bíblicos que no saben dónde están. No, yo no sé dónde está el versículo bíblico, pero la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, ¿y a dónde dice eso, hermano? Pues yo no sé dónde lo dice, pero lo dice en algún lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa manera, sin importar cuántos años tengamos en el Señor, lo único que nosotros tenemos es un, un conocimiento o una habilidad de recordar para nosotros mismos o descubrir para otros, pero en forma general de lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Esta forma de conocimiento, hermano, puede ser perenne, como puede ser una forma de conocimiento que puede, ah, ¿cómo se llama? Pasar al siguiente nivel si tan solo nosotros nos esforzamos un poquito, si leemos un poquito, si tomamos apuntes, si escribimos, si después que el maestro termina nos vamos a la casa y continuamos meditando en lo que el maestro ha dicho para poder entender aquellas cosas que son generalidades y las comenzamos a definir y a discutir para poder explicárselas a otro. Una persona con esta clase de conocimiento obviamente no puede enseñar. ¿Por qué? Porque está todavía aprendiendo. Luego está el tercer nivel. El que tiene el tercer nivel es aquel que puede explicar, puede probar, puede ilustrar e incluso puede aplicar los conocimientos. Muchos maestros están aquí y muchos maestros se creen maestros porque pueden hacer estas cosas. Y nosotros decimos, ah, no, sí, ese hermano es maestro. ¿Por qué? Porque puede explicar, incluso puede probar, puede ilustrar y puede aplicar los conocimientos. Y nosotros creemos que esto es el todo del conocimiento. En esta parte del conocimiento, nosotros tenemos la habilidad de poder no solamente aplicar ciertos conocimientos para nosotros poder tener una aprehensión o, o practicar una especie en nuestra mente de, de practicar ciertas cosas porque tenemos temor a equivocarnos, tenemos temor a fallarle a Dios. Está ese temor y siempre vivimos con un espíritu de culpabilidad y siempre andamos preguntando en esta etapa de nuestra vida, siempre le preguntamos a los hermanos, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer aquello? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado ir al cine? ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado aquí? ¿Es pecado allá? Y siempre, ¿por qué? Porque tenemos un temor, es una aprensión, un temor a equivocarnos o fallarle a Dios. Podemos explicar, podemos probar, podemos ilustrar y aplicar nuestros conocimientos y también tenemos la habilidad de comprender, o sea, podemos entender algunas cosas, pero esta clase ¿cómo se llama?, de conocimiento todavía no es suficiente. En esta clase de conocimiento se encuentran muchos maestros. Muchos maestros se han quedado aquí. Y no solamente se han quedado aquí, sino que le enseñan al pueblo a quedarse aquí. O sea, que cuando enseñan una lección, es una lección legalista para que tengan cuidado de no equivocarse, porque les puede caer fuego del cielo. O si no, explican de tal manera que hacen que la gente pueda entender, pero de ahí no pasa el conocimiento. El corazón de la ley del maestro, que dice que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar, ese conocimiento de esa ley está más bien refiriéndose al nivel número 4. Conocer es tener un conocimiento tal y una apreciación de la verdad en su significado más profundo y más amplias relaciones, que por el mismo poder de su importancia, nosotros optamos por ceñir nuestros actos a esa verdad y como resultado nuestra conducta es modificada por esa verdad. Entonces usted va a ver algo muy importante acá, que no solamente se trata de poder
explicar, probar, ilustrar, aplicar nuestros conocimientos. No solamente se trata de tener una habilidad de recordar voluntariamente para nosotros mismos o descubrir a otros en forma general. No solamente se trata de repetir algunas cosas, sino que se trata de que ese conocimiento que nosotros tenemos modifica nuestra manera de actuar. Modifica nuestra manera de actuar. En otras palabras, nuestra pasada vida era de tal manera, pero al venir al conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo, esa verdad era tan importante que nosotros optamos por ceñir nuestros actos a esas verdades y nuestra conducta fue modificada por esa verdad. Ese es el conocimiento del que habla la ley del maestro. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Entonces ahí está la pregunta, pero ¿cómo un maestro puede producir este conocimiento en sus filigreses? Pues muy sencillo. Cuando nosotros enseñamos, estamos enseñando lo que nos ha modificado a nosotros. Y cuando nosotros lo expresamos, cuando nosotros lo enseñamos, lo hacemos de tal manera que nos hace recordar la manera como Cristo nos cambió a nosotros. Y como Cristo nos cambió a nosotros, y nosotros eso nos ayuda a expresar esas verdades de una manera totalmente diferente. Ya nuestra enseñanza no es mecánica, ya nuestra enseñanza no es de datos, ya nuestra enseñanza no es de libros, nuestra enseñanza es una enseñanza bien balanceada que incluye ciertos datos, cierta geografía, pero con el propósito de llevarnos a un lugar donde se nos permita que nosotros, al entender y comprender, ciñamos nuestros actos a esa verdad y luego nuestra conducta sea modificada. De nada me sirve a mí enseñar de un tema que no me ha modificado a mí y que yo demande de otros lo que yo no he logrado en mi propia vida. Entonces, usted ve la gran importancia de, ¿cómo se llama? Del ministerio del maestro. El maestro no solamente es aquel que repite algo, sino el maestro es aquel que ha entendido esa verdad que está enseñando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a alguien que le enseña a los niños? ¿Cómo podemos nosotros pararnos o ponernos frente a un niño y tratar de explicarles a ellos eh, de la experiencia de haber nacido de nuevo? No podemos. Pero el hecho de que nosotros estamos frente a los niños y el hecho de que nosotros entendemos de que Dios es real, me hace prepararme de tal manera, me hace orar por los niños de tal manera, me hace entregarme a los niños de tal manera, que me hace entender que lo que esos niños son en este momento no van a ser el día de mañana. En otras palabras, que mis oraciones, la enseñanza, la presentación de ciertos conceptos va a hacer que esos niños no se conviertan en ateos, sino que se conviertan en niños que creen en Dios. Y va a llegar un momento en que otro maestro, en sus diferentes niveles educativos, va a tomar rienda y le va a enseñar otros conceptos y ese maestro se lo va a entregar a otro maestro para que ese otro maestro le enseñe otros conceptos hasta que ese niño se convierta en un adolescente, se convierta en un joven adulto y luego llegue a su madurez completa. Esa es la importancia de que toda iglesia debe entender que en la iglesia debe existir un departamento de enseñanza. ¿Por qué? Porque esta es la meta. Va a llegar un día que esos niños que andan corriendo en el templo o que se portan mal o que le sacan canas verdes, va a llegar un día en que esos chicos van a crecer y se van a convertir en los pastores, se van a convertir en las esposas de pastores, se van a convertir en los líderes, se van a convertir en los profetas, se van a convertir en los evangelistas. ¿Por qué? Porque hubo alguien
que los llevó y les enseñó y les habló de un Dios real, no de una religión, sino que de un Cristo real que vive por los siglos de los siglos. Este es el concepto de conocer. Mire lo que dice Gregory. El maestro que no conoce lo que ha de enseñar es semejante al ciego que guía a otro ciego. Hay veces que yo escucho predicaciones desde el púlpito y me doy cuenta, pero así de rápido, que el que está predicando no sabe absolutamente nada, no conoce absolutamente nada de lo que está hablando. Lo puede explicar, lo puede ilustrar, puede hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, poner ciertas gráficas y se puede ver bonito todo lo que usted me diga, pero no conoce lo que está hablando. Lo puede explicar, les repito, lo puede mostrar, pero aún en su vida no lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque luego se ve de que o los mensajes son recalentados, no hay ninguna preparación. eh, Leyó un libro, lo leyó así a 24 o 50 millas por hora. Quizás estudió una palabra aquí, y con eso es suficiente para tratar de explicarle al pueblo lo que él no conoce. No, el maestro enseña de la abundancia de lo que ha conocido y lo que lo ha transformado a él o a ella. Ese es el concepto que está detrás de esta ley. Quisiera presentarles algunas palabras del autor de este libro y que meditáramos en ella. Primeramente, en la página 26, Gregory nos dice, no afirmamos que el que no posea este conocimiento no puede enseñar. ¿Ok? Muy importante esto. El no tener esta clase de conocimiento que le ha transformado a usted, eso no quiere decir que no puede enseñar. Y luego dice, ni tampoco resulta cierto que el que conozca la materia necesariamente ha de enseñar con éxito. El imperfecto conocimiento ha de reflejarse en una enseñanza imperfecta. Un hombre no puede enseñar con eficiencia lo que no conoce. Más adelante, si usted tiene la oportunidad de leerlo, en la página 26, usted se va a dar cuenta que Gregory dice que una persona puede conocer bien el tema y aún fracasar, porque el éxito no solamente tiene que ver con conocer una ley, sino que con observarlas todas juntas al mismo tiempo, porque usted puede conocer y olvidarse de las otras leyes y fracasar como maestro. Dice Gregory en la página 27, pero la ley del maestro va más allá todavía. La verdad ha de ser claramente comprendida antes de que pueda ser vívidamente sentida. O sea, un maestro que no entiende claramente su lección jamás va a poder sentir vívidamente esa lección. Entonces, cuando nosotros como maestros estamos estudiando, tenemos que nosotros primero entender lo que vamos a enseñar antes de enseñarlo. Les voy a dar un ejemplo. Ok, yo este libro lo he leído quién sabe cuántas veces, lo he enseñado quién sabe cuántas veces. Años y años y años, desde 1980 y pico que vengo leyendo el libro de Gregory. Yo tomé esta clase inicialmente con uno de mis maestros predilectos, ¿no? El doctor Enrique Sone. Es un hermano que tiene un don de la enseñanza tremendo. Cuando yo estudié este tema, me cambió rotundamente. Me cambió como predicador y me cambió como maestro. ¿Por qué? Porque antes de esta clase, yo era uno de esos maestros que se preparaba para demostrarle a la gente que sabía algo. No para enseñar, sino que para demostrar que yo sabía algo. La otra razón era para llenar el tiempo de mi clase. La tercera, para competir con otros maestros que también estaban enseñando a la misma hora. Entonces, cuando yo miraba que todos los alumnos de la iglesia querían estar en mi clase, yo me sentía muy halagado. ¿Por qué? Porque
pues porque yo iba a enseñar mejor que otros. Ese no es el propósito de enseñar. Eso no glorifica a Dios en lo absoluto. Pero cuando nosotros estamos creciendo en los caminos del Señor, hacemos cosas como esas y hacemos incluso peores cosas. Creemos que la presencia de Dios baja porque nosotros estamos en la iglesia. Creemos que la presencia de Dios baja porque nosotros somos los que cantamos. Creemos que la presencia de Dios baja solamente cuando nosotros pasamos a dar un testimonio. Y creemos que Dios se mueve simplemente porque nosotros y nuestra presencia está allí. Y así es como nosotros estamos acostumbrados. Y esa es una mentira y una mentira del diablo. Si usted es uno de esos hermanos, yo le pido que ore al Señor para que lo cure de esa enfermedad y de esa mentira. No, la gloria solamente le pertenece al Señor y la iglesia es bendecida solamente cuando Dios se derrama sobre su pueblo. Entonces, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto de la página 28, dice Gregory. El conocimiento evidente del maestro sirve para dar confianza necesaria al discípulo. Seguimos con alegría y expectación al guía que tiene profundo conocimiento de lugares que hemos de visitar, pero le seguimos sin interés y de mala gana si es ignorante e incompetente. Cuando yo he estado en muchos viajes alrededor del mundo, pero los más interesantes son los viajes que he hecho a Israel. He hecho 3 viajes a Israel. Conozco todo Israel, de arriba para abajo, de los lados y por otros lados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que he tenido varios guías. Y uno de esos guías que me tocó en cierta ocasión, yo creía que era muy buen guía, pero era mal guía. No sabía el tema, era muy político, hablaba de cosas que no eran ciertas, usaba la Biblia como le daba su regalada gana, que no tenía ni pies ni cabeza, no se sabía los textos, no sabía nada. Y era bastante aburrida la clase porque siempre entendía que iba a hablar de algo que verdaderamente no existía en la Biblia. ¿Por qué? Porque este hombre no era un hombre convertido a Cristo. Entonces, cuando hablaba de Cristo, hablaba simplemente como un Cristo histórico, pero no hablaba de un Cristo que había cambiado su vida. Entonces, el conocimiento es evidente del maestro. El conocimiento evidente del maestro sirve para dar confianza necesaria al discípulo. Muchos de nosotros queremos que nuestros maridos se conviertan o que nuestras mujeres se conviertan, pero lo único que queremos es que ellas sean las que cambien cuando nosotros no hemos sido transformados por ese poder de haber conocido al Señor Jesucristo. Y los maridos, inconversos no se convierten porque se dan cuenta que lo que su mujer tiene es simplemente una religión. Va a la iglesia, pero nada ha ocurrido en su vida. Y la cosa viceversa. Hay muchas mujeres que no quieren nada con la iglesia, porque el marido carga la Biblia, se pone un traje, va a la iglesia, todo el mundo lo respeta, pero en su casa nadie lo respeta. ¿Por qué? Porque la verdad del Señor no lo ha transformado, no lo ha cambiado. Página 29 dice, desde la madre que enseña a su pequeñuelo hasta el maestro de ciencias más abstracta, el orador que se dirige al Senado o el predicador que enseña a grandes congregaciones, esta ley no admite excepciones ni violaciones. En todas partes afirma que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Entonces, desde la mamá ¿cómo se llama? Al maestro de ciencias, al que habla al Senado o el predicador que enseña a grandes congregaciones, debe conocer lo que ha de enseñar. Debe conocer. Vamos a ver ciertas reglas para los maestros. Primeramente, cada lección que un maestro prepara debe prepararse por medio de nuevo conocimiento. Mire, varios de ustedes predican y les voy a decir ya de antemano, dejen de recalentar mensajes que le han escuchado a otro pastor. Yo me siento muchas veces a escuchar
mensajes de mi pastor, que me encanta cómo enseña, de otros pastores, ¿ok? Y inicialmente, el gran error que muchos pastores cometen es que todos los domingos, en lugar de haber estudiado la palabra de Dios, están predicando mensajes recalentados, con conocimiento recalentado, que no tienen ningún efecto en toda su congregación. Cada lección debe prepararse por medio de nuevo conocimiento que le impacte a usted. Usted no enseña simplemente para impactar a otros, sino que usted aprende, estudia para que esa lección lo impacte a usted. Y si lo ha impactado a usted, usted va a enseñar de tal manera que otros van a ser también impactados porque van a entender la verdad cuando usted se las explique. Debe buscarse en cada lección las analogías que tienen con hechos y principios más familiares. Por muy difícil que sea la clase, usted está enseñando el capítulo 4 de Apocalipsis, cosas muy abstractas, muy difíciles, que tienen un montón de figuras, que tienen un montón de terror, pero usted busca las palabras más familiares, los eventos más familiares, para poder explicar las verdades de la Biblia. Si usted no hace eso, jamás va a poder enseñar el texto bíblico. Estúdiese la lección hasta que tome forma en el lenguaje familiar. Puede ser un libro muy complicado, pero lo que usted va a enseñar va a ser algo que sus discípulos puedan entender. Búsquese la relación que hay entre la lección que se estudia y la vida de los discípulos. A mí me gusta siempre ilustrar, me gusta traerles a ustedes ventanas de luz de experiencias personales que he vivido para que ustedes puedan entender lo que estoy explicando. O sea, mi lección y la vida de ustedes, la vida de los discípulos. Debe usarse libremente todas las ayudas que sean legítimas y no descansar hasta que se obtenga una clara y real comprensión de la lección. Yo tengo este libro, estudio este libro, leo este libro, pero si veo conceptos que no entiendo en el libro, me voy más allá, estudio para poder traérselos y explicárselos para que ustedes tengan una mejor comprensión. Todos nosotros tenemos que prepararnos, todos tenemos que prepararnos bien. Téngase presente que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas. Hay mucha gente que se mete a enseñar el Apocalipsis que no entiende y no lo explican bien, pero ellos quieren enseñar y es mejor que usted explique algo que entiende, que comprende y no se meta a explicar otras cosas en las que no tiene ningún conocimiento. Elíjase un momento definido para el estudio de cada lección. Yo les voy a decir, mi clase de la próxima semana la inicio después que termine esta clase. Después que termine esta clase, yo hago lo siguiente. Apago mi sistema, bajo la clase, la pongo en el YouTube, les dejo a ustedes saber de que ya está lista y comienzo a pensar de qué voy a hablar la próxima semana. Comienza inmediatamente. Si yo digo, bueno, ya terminé, voy a estudiar el domingo le sale otra cosa y no puede estudiar. Bueno, voy a estudiar el lunes y el lunes no pudo porque estaba cansado. Bueno, voy a estudiar el miércoles y el miércoles no pudo porque mucho trabajo. Y llega el jueves, el día de la clase, unas horas antes, está tratando de usted de componer todas las cosas y no le salen bien y se ve en la manera como uno enseña. No, yo comienzo después que termino esta clase. Elíjase un momento definido para el estudio de cada lección. Todos los días estudio algo poquito, poquito, poquito para ir pensando cómo voy a cuadrar esta clase para que cada uno de ustedes me pueda explicar. Y mire, tengo que confiar en la ayuda del Señor porque yo no soy muy dotado. A mí me cuesta entender. Entonces tengo que depender de que el Señor les explique lo que yo no puedo explicarles a ustedes. Número 8, obsérvese un plan de estudio y no se tenga temor de estudiar cuando sea necesario más allá de ese plan.
Estudie, lea otros temas, llénese de ciertos conocimientos para poder ilustrar y enseñar a sus discípulos. Número 9. Obténganse la ayuda de buenos libros sobre el asunto de la lección. Yo tuve que estudiar esta semana, estuve estudiando acerca de de los diferentes conceptos, de lo que los griegos tenían acerca del conocimiento, cómo los judíos miraban el conocimiento y cómo es que Dios mira el conocimiento. Yo solamente mencioné algunas cosas de todo lo que tuve que estudiar para poder llevar la clase a una mejor comprensión. Ok, entonces estas son las reglas del maestro. Vamos a terminar esta noche con las violaciones. He puesto 5 violaciones que comúnmente hace el maestro. La misma ignorancia de sus discípulos puede tentar al maestro a descuidar el estudio y la debida preparación. Hay pastores y hay líderes que les encanta tener a discípulos ignorantes, porque los discípulos ignorantes nunca se van a dar cuenta que el pastor no se prepara para enseñar las clases. Algunos sí se van a percatar, pero la mayoría de los discípulos que son ignorantes, que no tienen conocimiento, que tienen un pobre conocimiento, nunca van a saber que ese maestro, que ese pastor, no sabía ni pepas de lo que estaba hablando. Y en lugar de ayudarlos, los va a confundir más. Número 2. Algunos maestros creen que son los discípulos y no ellos los que tienen que estudiar la lección. Esta es una de las violaciones más comunes. Se les da a los alumnos mucha tarea para que cuando llegue el día de la clase sean los discípulos los que comiencen a hablar y no el maestro, porque el maestro no tiene tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque él es el gran maestro. Y como es el gran maestro, pues sabe todo. Número 3. Otros maestros examinan rápidamente el contenido de la lección y dan por sentado que aunque una parte de ellas saben bastante para llenar el tiempo con cuentos y conversaciones desatinadas. Sí, usted se va a dar cuenta que hay muchos predicadores y hay muchos maestros que como no saben el tema, comienzan a contar chistes, comienzan a contar historias, comienzan a desviarse y comienzan en Venezuela y terminan en España, cuando en realidad deberían de haber terminado en Venezuela. Pero se fueron por todo el mundo y no terminaron en nada. Y la gente, cuando usted les pregunta de qué habló el pastor, habló de muchas cosas. Pero ¿de qué habló? Bueno, no sé, habló de esto, habló de aquello, habló de esto. ¿Y cuál fue la lección? Bueno, fueron muchas. ¿Por qué? Porque el maestro examina simplemente rápidamente el contenido de la lección y asume de que ya él sabe ese tema. Así como muchos de ustedes como discípulos, cuando se va a enseñar un tema, ya esto ya lo escuché, mi maestro lo enseñó y creemos que ya lo conocemos, creemos que ya lo sabemos. Una falta más grave es la que cometen aquellos que no encontrando estímulo en la lección, hacen de ella el fundamento en qué basar sus propias ideas y opiniones. Y todo lo que van a enseñar es bien subjetivo en lugar de ser objetivo. No enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan lo que sienten y enseñan lo que creen ellos, que no necesariamente tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Número 5, el deseo de esconder su crasa ignorancia tras una pomposa pretensión de sabiduría. Cuando comienzan a enseñar, lo que comienzan a hacer es, quieren impactar a la gente con sus palabras rebuscadas y sus conceptos y esto y lo otro y vuelvo y les repito, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren mostrarle a todo el mundo de que saben mucho y al final del día no saben absolutamente nada. Bueno, hermanos. Entonces, mire, la próxima semana vamos a estudiar la ley del discípulo. La ley del discípulo es lo que vamos a estar estudiando. Ok, hermanos, no los quiero entretener más, pero me gustaría, si algunos de ustedes tienen algunas preguntas.
quiero reiterarles, hermanos, este es el tiempo para que usted haga preguntas. Haga preguntas, podemos entrar a algún diálogo, les puede explicar algunas cosas quizás de una manera más profunda. Este es el tiempo de aprender. Así que, ¿hay preguntas? ¿Hay algún comentario? ¿Hay algo que pueda explicarles a ustedes que les ayude a ahondar más en lo que hemos tratado? Por favor, levante la mano. Sí, hermano Verones. Abra su micrófono. Sí, hermano. Hermano Carlos, Bueno. tiene encendido el micrófono. Buenas noches, hermano Felipe. Buenas noches, hermano. Es aquí el hermano Manuel cubano. Y estamos aquí con bueno, pues, el pastor Carlos y los hermanos que estamos estudiando. Sí, hermano. Yo quería hacer una pregunta. ¿Puede Sí. darse el caso de que alguna persona, yo voy a decir así, mi caso, que, bueno, no teniendo la experiencia para contestarle a un pastor, pero por el simple hecho de leer, a mí me gusta leer bastante, cuando nos damos cuenta que no está, el pastor no está diciendo lo que realmente dice, aunque sea el pedacito que uno aprendió bien, y usted se le para y le dice, mire pastor, usted está equivocado, no públicamente, sino aparte, y ese pastor te dice, bueno, si a ti no te gusta como yo predico, pues te vas a la iglesia. Y entonces, no, pero no es Carlos. Oye, Pastor Felipe. Sí, sí. Ve, hermano, eso me pasó hace cuestión de un año y tanto. Y Sí. yo todavía no había buscado, gracias a Dios que estoy aquí ahorita en esta congregación aprendiendo. Y tampoco juzgo al pastor, pero me di cuenta leyendo, fíjate, un libro que me prestaron, hermano, porque a mí me gusta prepararme mucho. ¿Cómo se llama el que daba la clase aquí, maestro? ¿Cómo se llama? Diriseño. Y me di cuenta de que por la tradición de los ancianos, algunos pastores terminan siendo pastores sin gracia, o sea, desgraciados. Bueno, a mí me sucedió eso, no sé qué, y hoy en día se está viendo eso, Pastor Felipe, aún en las predicaciones en las calles. Por eso ya me Sí. expresé la semana pasada de que yo pienso que, bueno, ya yo entendí que el que enseña tiene que profundizar un poquitico más, pero debe saber igualmente los dos lo que se habla. ¿Qué me dice usted? Bueno, mire, por ejemplo, cuando estamos en un foro, vamos a decir como este, estamos en la internet, o estamos, por ejemplo, allí donde usted está, que tiene un grupo de personas, y vamos a decir que el pastor está enseñando, y no vamos a decir que es el hermano Carlos Bermúdez, pero yo he llegado a visitarlos y estamos hablando, ¿ok? Entonces estamos hablando acerca del tema que si la salvación se pierde o no se pierde, un tema bien controversial. Entonces yo hago una cuestión y digo, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que la salvación se pierde? Y entonces hay como 3 hermanos que dicen, sí, hermano, yo creo que la salvación se pierde. Y luego está otro grupo que dice, no, hermano, nosotros no creemos que la salvación se pierde. Entonces viene un hermano y me dice, hermano Felipe, ¿qué cree usted? ¿Cree que la salvación se pierde? Y yo le digo, no, yo no creo que la salvación se pierda. Entonces ya me hice de un lado de la iglesia y está el otro lado que cree que sí se pierde. ¿Qué se hace en esa instancia? Bueno, lo que se hace, no se le dice a esa gente, pues hermanos, si ustedes creen que la salvación se pierde, ustedes no pueden estar en esta iglesia porque creen contrario de lo que yo creo. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de lo siguiente, que todos nosotros vamos a tener una perspectiva totalmente diferente a lo que el tema de la salvación es en la Biblia. Entonces, hubo un tiempo en mi vida en que yo estaba convencido de que la salvación se perdía, pero llegó un momento en que esa percepción
en cuanto a la salvación cambió en mi vida, y entonces mi expresión o mi concepto a los que yo les enseñaba era que la salvación no se pierde. Pero hay unos que dentro de la iglesia que sí creen que se pierde, otros creen que no se pierde. Entonces es bueno hablar, argumentar, traer estos puntos a la mesa para ver cómo los hermanos se expresan, porque la manera que se expresen es la manera como han concebido esa verdad. Pero eso no los hace menos que ninguno. No los hace menos por no creer que no se pierden, ni tampoco lo hace menos por creer que sí se pierde. Cada uno de nosotros, al nivel de conocer la palabra de Dios, hemos determinado que de esta manera vamos a creer sin importar qué es lo que crea su pastor. Nosotros, los pastores, el hermano Carlos, el hermano Felipe, otros pastores, nosotros le vamos a expresar a ustedes nuestros conceptos como han sido concebidos. Eso no tiene nada que ver con la manera como nosotros interpretamos la palabra de Dios, sino como nosotros la hemos concebido. El problema, hermano, de la palabra de Dios no es que la palabra de Dios tiene algún error, es la manera como nosotros la entendemos, y ahí a eso me refiero, a una percepción. Entonces, ese es un tema. El otro tema, hermanos, es que cuando un pastor está enseñando, ¿ok? Usted dele gracias a Dios que está alguien enseñando, pero número uno, no cometa el error de corregirlo, y decirle, hermano, usted está mal. Eso no es bueno, eso no debe de hacerse. Usted puede acercarse al pastor y decirle, hermano, fíjese que yo he encontrado un poquito de controversia en lo que usted estuvo enseñando porque yo he aprendido a ver esto de una manera diferente y no sé si usted tenga tiempo para que yo se lo exprese. Y entonces se pueden poner en el amor del Señor a conversar acerca del tema y no espere que Él va a cambiar ni usted va a cambiar, pero el Señor lo va a cambiar poco a poco. Usted va a notar en muchas escrituras de la palabra de Dios, por ejemplo, Pablo creía en ciertas cosas que los otros discípulos no creían. No creían, y simplemente no creían como Pablo creía, pero eso no los hacía enemigos, no los hacía enemigos. Entonces, eso es lo que ocurre, hermano. Su conocimiento va a ir creciendo, que va a llegar a un momento en que las cosas que usted daba por ciertas, usted se va a limitar y decir, bueno, por ejemplo, en cuestiones de la salvación, yo creo, hermanos, que la salvación pertenece a Jehová. Pertenece a Jehová. Yo les puedo hablar acerca de lo que dicen aquellos que la salvación se pierde, se los puedo delinear, se los puedo traer texto y por qué creen que se pierde, como también puedo mostrarle las citas bíblicas de aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Entonces tenemos, si se pierde, no se pierde. Y también está aquel concepto que dice que el único que puede determinar si alguien es salvo o no es salvo es el mismo Dios, porque la salvación pertenece a Jehová. Entonces, hay ciertas cosas, hermanos, que no podemos ser tan dogmáticos, no podemos, y acertarlas porque tarde o temprano vamos a llegar a la conclusión de que quizás estábamos errados, de que estábamos equivocados. No sé si eso le conteste su pregunta o si quiere usted ahondar un poquito más. No, y yo estoy, está claro allí, porque, y sobre todo el hecho de acercar, de la forma de acercarse, incluso uno tiene que tener humildad en ese sentido. Otra pregunta, pastor, Sí, gracias por la respuesta. Otra pregunta, se referente al tema que usted dijo, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me gusta atender todo lo que el pastor habla en el púlpito. De hecho, tengo la costumbre de copiar. Ahora, aprendo, pero los versículos yo hablo conforme al testimonio que yo te dando en ese momento. ¿Se puede o no se puede hacer de esa manera? O sea, me ayuda, me he dado cuenta que me ayuda a recordar los versículos, pero no hablo lo mismo que él habla, sino que lo llevo a mi vida, a mi testimonio en el momento, y puedo usar esa enseñanza, pero referente a mi vida. ¿Qué me dice usted de eso? bueno, pues
Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, y quizás aquí es importante que todos entendamos este concepto, ¿ok? La palabra de Dios solamente tiene una interpretación. Una interpretación. La palabra de Dios no tiene una, dos, no es la suya, no es la mía, no. La palabra de Dios tiene una sola interpretación, aunque la palabra de Dios tiene varias aplicaciones. Puede tener muchas aplicaciones, pero solamente tiene una sola interpretación. El problema que nosotros tenemos cuando enseñamos a otros es que enseñamos de nuestra subjetividad, de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros creemos. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios de esa manera, entonces el significado verdadero de la palabra desaparece. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrando la palabra de Dios para enseñar una verdad que tiene que ver con lo que yo siento o con lo que yo pienso. Y la palabra de Dios fue escrita por alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo y que fue dicha con un propósito y fue dicha para una audiencia. Entonces nosotros no podemos cambiarle el significado a la palabra de Dios simplemente porque yo la siento de esta manera y porque yo la creo de esta manera. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Una cosa es lo que usted ha vivido en su vida, otra cosa es el significado de la palabra de Dios. La manera como usted lo aplica para usted es válido, pero no vaya a hacer doctrinas de esa manera que usted ve las cosas y que usted sienta las cosas. Por ejemplo, hay gente que me dice, pues el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es ser objetivo en la palabra de Dios. Pero viene una hermana y dice, pues yo siento que el Señor va a venir el próximo año. Entonces, ¿cuál de las dos verdades es la verdad? Bueno, la verdad es aquella objetividad de lo que la palabra de Dios dice, que ni el cielo ni la tierra ni los ángeles, solamente el Padre sabe cuándo será el día del hombre. Pero si esta hermana dice que tuvo un sueño y que ella siente que el Señor va a venir la próxima semana, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, usted tiene que tener cuidado cuando va a hablar de su testimonio, de no hacer una doctrina de lo que usted vivió, de lo que usted sintió y de lo que usted oyó y vio, sin tomar en cuenta que la palabra de Dios solamente tiene un significado, aunque tiene muchas aplicaciones. ¿Me explico? Sí, satisfecho, gracias. Bueno, Agradecido por su respuesta. ¿alguien más? Ya se va. Hice la pregunta. Hermano Felipe, ¿me escuchan? Sí, hermano. Oye, me gustó mucho la manera, escribí aquí algo que usted dijo, maravilloso para todos los que enseñamos, de verdad que la manera como usted lo dijo, bueno, me tocó mucho, pues, me recordó el gran compromiso que tenemos de vivir lo que predicamos y de no hacer de la vida de la iglesia algo rutinario. Simplemente, sí, tengo conocimiento, pero usted dijo algo muy interesante, habló sobre si yo no me preocupo por lo que Dios se preocupa, si yo no tengo una comunión con Él y no tengo una experiencia, entonces realmente el de enseñar algo no es, realmente está muy vacío, pues. Tiene que haber una entrega, una comunión con Dios. De verdad que creo que, bueno, para mí eso que usted dijo es muy, muy importante. Ahora, hermano Felipe, es bueno aclarar, cuando usted habla en esos términos, habló de preocuparse, de estar preocupado, de tener una comunión y de tener una experiencia.
De repente hay hermanos que se trasladan, cuando usted dice experiencia, se trasladan inmediatamente a lo místico, ¿no? De repente el hermano que tiene una visión, que tiene un sueño. Cuando usted habla de una experiencia con Dios, ¿nos podría explicar un poquito a qué se refiere? Cuando yo estoy hablando de una experiencia, me estoy refiriendo a, por ejemplo, lo que dice en el segundo punto o en el tercer punto, más bien, el concepto semítico del conocimiento que se ilustra en Isaías 1:3, ¿ok? O sea, el pueblo de Israel practicaba todos los ritos, porque ellos creían que al practicar todos los ritos estaban agradando a Dios. Pero el rito en sí tenía un propósito, y era que miraran hacia el cielo y miraran de quién venía el sustento hacia sus vidas. Entonces el pueblo de Israel creía que ellos conocían a Dios porque practicaban todos estos ritos. Entonces Dios en Isaías 1:3 les dice, el buey es más entendedor y el burro más entendedor que ustedes, porque ellos entienden de dónde viene su sustento. En otras palabras, ustedes no tienen un conocimiento completo de quién soy yo. ¿Por qué? Porque conocer a Dios implica relación, comunión, preocupación, una experiencia, y esa experiencia es una experiencia que les ha transformado su vida y su conducta a tal grado que los lleva de regreso a Dios. No los hace más místicos, no los hace que hablen más lenguas, no los hace que se pongan a bailar y a danzar dentro del templo y luego que se van a sus casas. Son peores de lo que eran anteriormente. ¿Me explico? Hay mucha gente que hace esto. Hay mucha gente que son santos porque hablan en lenguas. Hay mucha gente que son santos porque tienen visiones y tienen sueños. Pero cuando la carnalidad te hace ver en sus vidas, ahí se da cuenta uno que el conocimiento de Dios es imperfecto. ¿Por qué? Porque conocer es observar y reconocer objetos dentro del rango de los sentidos, de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Es más que una experiencia religiosa, es una experiencia de todo el ser, del intelecto, del corazón, del cuerpo, de todo, de tal manera que toda su vida es afectada. No es simplemente, hermano, una aprensión o simplemente tener temor a equivocarse o fallarle a Dios, o de entender de que a Dios no le gusta el adulterio. Se trata de que el haber comprendido la verdad de lo que Dios dice en su palabra me ha llevado más allá de lo que yo era antes. Yo he experimentado verdaderamente ese nuevo nacer. Y yo me puedo acordar de lo que yo era antes y yo me puedo ver ahora que estoy siendo transformado por el poder de Dios a través de su palabra, no a través de las experiencias religiosas que tiene la gente el día de hoy. Les voy a decir algo, hermanos. No hay avivamiento ni en la iglesia ni en la vida de un cristiano, a no ser que venga a través de la palabra de Dios. Si el avivamiento viene por lo que sentimos y los escalofríos y las grandes visiones que la gente tiene, yo le digo que ahí donde ocurre eso hay mucha perturbación. Yo he llegado a muchas iglesias que me hablan de lo que ven en las esquinas y de que la presencia de Dios se manifiesta en polvo de oro, y me hablan de todo este misticismo. Y me puedo dar cuenta que son gente que no conocen la palabra de Dios. La fe del cristiano está fundada no en sus experiencias, sino en la palabra de Dios. Pero esa experiencia de la que yo estoy hablando acá es esa experiencia que ha venido por ese contacto y esa comprensión de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él fue enviado a esta tierra para el perdón de nuestros pecados. Y allí donde está Él, allí vamos a estar un día nosotros, porque Él dijo, voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra fe. Es una experiencia transformadora, es una experiencia que cambia toda la raíz de lo que yo soy y me hace ver hacia el cielo, que aunque aquí en la tierra
se esté derrumbando. Y mire que el día de hoy tuvimos un terremoto de 6.6, temblor, terremoto, no sé, se movió todo California, y con eso ya un paréntesis le digo, hermano Bermúdez, que cada vez que tiembla aquí en los Estados Unidos, la iglesia se llena, porque la gente le entra miedo, ¿no? Entonces, que esa verdad, hermano, nos cambie, nos transforme. No es solamente tener miedo a Dios y fallarle, ni entender de que Él dice que no tenemos que hacer otras cosas, sino que, wow, esa verdad me transforma. Y si yo no robo, si yo no hago esto, aquello, no lo hago simplemente porque no quiero fallarle a Dios, sino porque eso me conviene a mí y porque le agrada a Dios y porque amo a Dios, simplemente me aparto de eso. ¿Me explico? Sí, mi hermano. De hecho, cuando usted habla, mientras usted hablaba, vino un versículo que está en Oseas, donde el profeta le dice al pueblo de Israel, de parte de Dios, le dice: ya no quiero más sus ofrendas ni sacrificios, lo que quiero es que me amen y que me conozcan. Así le ¿Ya? dijo el profeta. ¿Sí? Así es, que me hablen y me conozcan. Ese conocimiento es el conocimiento del que estamos hablando acá, ese conocimiento que transforma y que cambia. Pues usted como maestro, cuando usted enseña, su conocimiento debe ser tal que esa verdad transformadora que lo ha transformado a usted pueda ser comprendida por los alumnos, para que luego ellos se metan con Dios, tengan una relación con Dios, una comunión con Dios, una preocupación de Dios y tengan una experiencia verdaderamente transformadora en sus vidas. Les explicaba, hermanos, de que hay gente que practica todos los ritos de la iglesia, pero que en este día, en este momento, están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque son como el pueblo de Dios en Isaías 1:3. ¿Okay? Practicaban todos los ritos, pero no tenían relación con Dios, porque cuando uno tiene relación con Dios, lo primero que ocurre cuando uno practica el pecado es que le da a uno un sentido de culpabilidad, se siente culpable. Cuando uno tiene comunión con Dios, lo primero que hace cuando uno se hinca, uno siente que no se ha puesto en ¿cómo se llama?, a cuentas con Dios y tiene que confesar verdaderamente sus pecados y arrepentirse. Uno se preocupa de lo que Dios quiere para uno mismo y para la iglesia. Esa experiencia es una experiencia transformadora. De nada me sirve ser buen maestro si las verdades de la palabra de Dios no me cambian a mí. Nada me sirve. De nada me sirve. De nada me sirve hablar en lenguas. De nada me sirve vestirme bonito todos los domingos e ir a la iglesia. Si cuando se está predicando desde el púlpito, el Espíritu Santo me está recordando: tienes que arrepentirte. Y yo no lo hago simplemente porque creo que Dios conmigo es diferente. A otros los va a castigar, pero a mí no. A mí no me va a afectar el pecado. A otros sí, pero a mí no. Creemos que somos especiales y que las reglas de la palabra de Dios no se aplican a nosotros. Se aplican a todos nosotros. A todos nosotros. Amén. Amén, hermano. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Cualquiera de donde sea, si quiere levantar su mano, hágalo en este momento. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Tienen algún comentario? Sí, no, no. Hermana Magali, ¿cómo estás, profe? Magali, abre tu micrófono. No quiere abrir su micrófono. Sí, hermano Carlos. Hermano Carlos. Aló. Hola. Hola, Dani. Hola, ¿me escucha? Sí, claro que sí. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hermano, Sí, mientras hablaba, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando decía que debemos hablar de lo que conocemos, ¿verdad? sí. Ujú.
Y tengo la experiencia de alguien que a veces se le pide que dé la reflexión, ¿verdad? En alguno de los servicios y siempre se cohíbe porque le gusta cuando va a hablar que haber tenido una experiencia sobre lo que va a hablar. Entonces son muy pocas las veces que lo hace porque no ha tenido esa experiencia. Ya, entiendo. Entonces, entonces mi pregunta es, ¿solo se debe hacer cuando se tiene la experiencia? O sea, no se No, debe hablar. Ajá. no, hermana, no. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la resurrección. La palabra de Dios habla de que vamos a resucitar, ¿no? Dice, no quiero, hermanos, que estén tristes por aquellos que han dormido, sino que quiero que sepáis que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado. Pablo lo habló y lo dijo. Y él estaba vivo, él no había resucitado, pero está hablando de una experiencia que es teológicamente central en nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de una experiencia que todavía no hemos experimentado? Pues estudiamos el texto y tratamos de comprender esa verdad a tal grado que transforme nuestra manera de creer. Por ejemplo, yo cuando me voy a un viaje misionero le digo a mi familia, miren y me van a despedir, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por ti, te vamos a enviar y toda mi familia está ahí. Cuando ya terminaron, antes de orar, yo les digo, hermanos, miren, a todos ustedes les digo que si algo me pasa mientras yo estoy en este viaje misionero, si quieren llorar, lloren, hagan todo lo que ustedes quieran hacer, pero quiero que sepan que si yo morí mientras estaba sirviendo al Señor, morí haciendo lo que yo quería hacer y lo que Dios me mandó hacer. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo, hermanos, que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, no podemos temerle a la muerte. Sí, hay veces que la muerte va a doler, va a haber dolor, pero yo tengo una plena certeza de que si yo muero, sea aquí, sea allá, sea donde sea, voy a estar con el Señor. Es ganancia. Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Entonces, yo no he experimentado la resurrección, pero al ver lo que dice la palabra de Dios, me da la certeza de que al morir estaré presente con el Señor y eso es todo lo que yo necesito saber. Entonces, no, usted no necesita haber experimentado todo para poder hablar del tema. Antes yo de casarme, yo tenía seminarios para casados y no era casado. Y los casados venían a buscarme para que les diera consejos de casado. Y yo les decía, mire, mi conocimiento del tema es limitado porque yo nunca he estado casado. Pero le puedo enseñar ciertos principios a los que yo un día me voy a tener que sujetar. Y los creo ya desde ya, antes de haber sido casado, los creo. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Uno de los mandamientos dice, no adulterarás. Ok, ese es un concepto que yo no tengo que estar casado para creerlo. Entonces, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios para que vayamos comprendiendo ciertas verdades que no hemos todavía experimentado, pero que las creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es objetiva y no subjetiva. La palabra de Dios, Cristo lo dijo, yo lo creo. Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso no quiere decir que tengo que experimentar la presencia de Dios en cierta manera mística como muchos creen. Como Dios está aquí, tiene que temblar y comenzamos a tocar los instrumentos hasta que baje la presencia de Dios. No, eso no es lo que quiso decir el Señor. El simple hecho que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la palabra de Dios, ahí estoy yo. Nosotros no venimos para bajar la presencia de Dios, sino que ya la presencia de Dios está garantizada si 2 o 3 están reunidos en su nombre.
Entonces, si entendemos esa verdad, cuando nosotros hablamos y le decimos al pueblo, Dios está aquí, estamos diciéndolo no porque estoy sintiendo escalofríos, no porque está la voz maravillosa del que canta mejor en la iglesia, no, es porque ya el Señor garantizó la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, en respuesta fácil es que no, usted no tiene que haber experimentado ciertas cosas para poder enseñar de ellas, pero eso sí, las tiene que creer y las tiene que explicar y las tiene que vivir cuando le llegue su momento. Amén. Gracias, Le, hermano. le contesté la respuesta. A mí le contesté la pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues, mana, Dios le bendiga. Sí. Marrosa, ¿cómo estás, chica? Aló, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, claro que te escuchamos. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Me pareció interesante la clase de hoy, en lo que yo pude percibir y entender eh, lo importante que es para nosotros, para poder enseñar, poder primero estar seguros de lo que estamos enseñando. Y en este caso debemos estar seguros de la presencia de Dios, de que Dios es real en nuestra vida y que sí existe, para poder enseñar algo para que las personas puedan entender. Segundo, debemos estar Marrosa, documentados. te interrumpo. Sí, Es interesante lo que acabas de decir tú. Miren, sobre todas las cosas, algo que acaba de decir Marrosa es central. Cuando usted se para enfrente del pueblo de Dios, sea en su casa, en la calle, en la iglesia, en una clase, usted tiene que cerciorarse que verdaderamente usted cree en Dios y que le cree a Dios y que cree en su palabra. Porque si usted se sube al púlpito y le enseña a otras y usted no cree en ese Dios del que está predicando, entonces usted va a tener tremendos problemas. Pero sí, esa verdad, gracias a Dios que la dices, Marrosa, es muy cierta. Tú tienes que hablar de lo que conoces. Y has conocido al Señor, ¿por qué? Porque ha cambiado tu vida. Y cuando le así, hablas a otro de que Dios puede cambiar su vida, no estás repitiendo lo que oíste al pastor, sino que estás diciendo lo que te ocurrió a ti. así Así es. que gracias, hermana. Quería hacerle Sí, sí. énfasis. ¿Cuál es la segunda Es cosa, Marrosa? de que el tema que nosotros vayamos a estudiar debemos estudiarlo bien, debemos ser responsables en las cosas que vamos a decir. No debemos ser ligeros en decir cosas sin fundamento. O sea, debemos estudiar, debemos investigar, debemos documentarnos bien de lo que vamos a hacer porque es una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, enseñar algo que verdaderamente sea de verdad. O sea, no debemos hacer que las otras personas caigan en falencias. Entonces, es una responsabilidad para cada persona, para nosotros, cuando estamos enseñando algo acerca de la palabra de Dios, decir verdaderamente lo que es, no lo que nosotros creemos que puede ser, sino lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Amén. Porque a nosotros nos encanta de leer y decir lo que nosotros podemos decir o lo que nosotros entendemos. Y muchas veces no es así. No es lo que nosotros queremos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros creemos, no es lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Y ahí está el error y ahí está el problema de muchos maestros porque se dejan llevar por sentimientos o entienden mal o no leen lo suficiente y hacen que otras personas caigan en muchos errores en la palabra y eso es bien grave. Es mejor Sí, no y enseñar, es mejor no enseñar si no estamos seguros de lo que vamos a decir. bueno, mira, en cuanto a eso te voy a decir algo. Todos tenemos que comenzar en algún lado, ¿no? Cuando se le da un tema, ya sea a predicar o a enseñar, uno tiene que estudiar de acuerdo a las posibilidades que uno tiene. Te explico. Por ejemplo, hay muchos pastores en Latinoamérica que predican y predican con lo que tienen. Lo único que tienen es la Biblia. No tienen libros de referencia, no tienen enciclopedias, no tienen diccionarios,
no tienen la habilidad de poder traducir el idioma original, no tienen muchas herramientas que otros pastores tienen. Entonces esos pastores van a predicar de su experiencia con el Señor y de lo limitado que tienen de recursos para estudiar la palabra de Dios. Entonces eso es entendible. Lo más interesante del caso es que Dios todavía se glorifica. Dios hace lo posible para que el pueblo entienda. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Apolos. Apolos era un hombre que era muy reacio, ¿no? Y tenía mucho fuego y predicaba y esto y lo otro, pero dice la Biblia que tuvo que ser corregido porque no sabía a la perfección el mensaje, no sabía la doctrina correctamente, entonces tuvo que ser corregido. Entonces, mi consejo para todos ustedes que enseñan es que se hagan de herramientas que son necesarias. Todo maestro, todo pastor debería tener una buena Biblia de estudio, debería de tener un diccionario, debería tener mucho cuidado con los materiales que obtiene de la internet, porque muchos de ellos ni siquiera son cristianos, pero que suenan cristianos. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Rosa, ¿a ti te gusta cocinar? Sí, me Ok, ¿Qué, encanta. qué cocinas? Me gusta cocinar de todo. Yo soy pues en esa rama me gusta de todo un poquito, pues, tanto la comida de acá como las pastas, como Ok, comida pasta. de todo. Hablemos de la pasta, porque a mí me encanta la pasta. ¿Cómo preparas la pasta, Rosa? Bueno, yo primero, si es, por lo menos, si es supongamos que sea de pollo. Ajá, sí. Primero preparo el pollo, lo sazono, lo pongo a cocinar con todos los ingredientes. Cuando ya está, cuando ya está, lo esmecho. Aparte preparo un sofrito con tomate, cebolla, bastante ajo, aceite de oliva. Ujú. Si le gusta con crema de leche, también tengo la crema de leche ahí. Lo último que hago yo es o sea, poner a cocinar las pastas. Yo primero tengo todo listo y cuando ya tengo todo listo es cuando pongo las pastas al fogón. Deja hacer una pregunta. ¿Y no haces así como pancito de pan francés con como cebollita? También los meto al horno, me gusta también Ajá. con los picos, Ahora, le echo, hago a veces lo hago con mantequilla y bastante ajo, o si no, con aceite de oliva y bastante ajo, le paso en el pan, lo parto y lo meto a grillar, que están más listo. rápido y se cuestan. ¿Y qué días cocinas así? ¿Cocinas así todos los días? Los fines de semana, Los fines de semana, los domingos, me sí, imagino. sí, los domingos y sábados, porque el día de semana no puedo porque trabajo todo el día. Claro, claro, claro. Ahora Lo déjame único que hacerte hago, una pregunta. lo único que hago es el ¿Cómo café. cuánto tiempo tardas para hacer un platillo así de pasta, así como el que me estás platicando y que ya me dio hambre? Como 2 horas, 1 hora, depende. ¿2 horas? Sí, ¿Tanto como, tiempo? sí, yo pico ¿Pero por todo qué, con por qué tanto tiempo? calma. Ay, porque lo que más, mientras que cocino el pollo, mientras que lo esmecho, mientras que se enfría, o sea, eso quita tiempo. Ah, Bueno, pero pongamos yo no me una hora, imagino, mira, por ejemplo, yo una hora, como una hora. hombre, yo no sé cocinar, pero si yo voy a hacer una así, matamos el pollo, lo desplumamos, lo metemos, ¿ok? Lo metemos, lo descuartizamos y ya que hasta se ve un poquito blandito, lo tiramos en la pasta, lo cocinamos, le echamos una salsa de ragú y vámonos. ¿No crees que podría ser eso así suculento? ¿O por qué le pones tanto cremita tú, pues? ¿Por qué razón? Porque a mí ¿Cuál es me el gusta, propósito a mí me detrás gusta, de tanto esmero? me gusta hacer las cosas bien y disfruto haciendo lo que hago. ¿Pero por qué? Me encanta cocinar y lo hago bien y me gusta que la gente diga que está delicioso. Ay, Entonces tal vez, me ahí está. esfuerzo, me Ok, esfuerzo, me esfuerzo porque me exacto, quede rica. exactamente, porque a nadie le gusta cocinar una comida que no sepa bien, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿por qué no aplicamos esos principios? Cuando nosotros vamos a enseñar la palabra bendita de Dios y nos esmeramos para que cuando la iglesia se siente a la mesa, diga verdaderamente, pastor, este manjar que nos dio, qué suculento, qué rico, qué le echó, hermano, qué le echó, qué le puso. Se le siente un olorcito agradable. Me encantó el
pan, me encantó el pollo está tan blandito que se me hace agua en la boca. Qué experiencia más linda. ¿Cuándo va a volver a cocinar? ¿Me explico? Sí, Pues claro. de la manera que nosotros nos preparamos para cocinar porque queremos agradar a aquel que va a comer, es de la misma manera que nosotros nos preparamos cuando vamos a enseñarle al pueblo por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué razón nosotros no amamos al pueblo de esa manera? Y si Dios nos ha llamado a enseñar, ¿por qué nosotros no preparamos la comida de los fieles, de los que Dios ama? De la misma manera como Marrosa describe que ella se esmera por cocinar sus pastas. Y mire, ella dice los fines de semana, porque los fines de semana tiene más tiempo, porque los fines de semana es más especial, porque los fines de semana va a llegar la gente a la que ella ama y a la gente que ella ama le cocina bien y por eso se esmera y por eso anda toda mechuda por 2, 3 horas y quizás con guantes no se ve guapa, no se ve nada, pero ella está feliz. ¿Por qué? Porque mientras ella está preparando la comida, está pensando, ojalá que a mi mamá le guste, ojalá que a mi hermano le guste, ojalá que a mi hermana le guste, ojalá que le guste. Y ella se está acordando de que al hermano no le gusta el ajo, ok, entonces a él no le voy a dar pan con ajo. Y a su hermana quizás no le gusta este otro ingrediente y se está preocupando. ¿Por qué? Porque está tan esmerada en la cocina a tal grado que ella quiere que cuando la gente coma su comida, le diga que está sabrosa, pero más importante, no se enferme. Entonces, ¿por qué Así es. nosotros no hacemos lo mismo con el mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué no nos esmeramos? ¿Por qué no? Eso es lo que debe de hacer el maestro. El maestro hace todo esto, todo eso, porque el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Si lo pusiéramos de otra manera y fuéramos que estamos hablando de que cocina, el que cocina debe saber cocinar lo que va a dar de comer. Es el mismo principio. Jesucristo, cuando hablaba, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de la enseñanza, cuando hablaba con amor, hablaba porque era necesario que lo escucharan, era necesario, él amaba incluso a aquellos que lo crucificaron, porque Dios los amaba y les decía la verdad y les enseñaba. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Muchas gracias, Marrosa. Saludos y abrazos hasta Colombia. Hasta mañana, que pasen buenas noches, bendiciones Hasta a todos. mañana. Amén. Hasta Bueno, luego. hermano, hemos llegado al final. Espero que la próxima semana se acuerde de sintonizarnos una vez más y no se olviden que la próxima semana también es una clase bastante interesante y es la ley del discípulo. Padre, ahora nos despedimos en tu amor y en tu paz, llena de paz y de amor a mis hermanos. Dales fe y dales un deseo grande de estudiar tu palabra. Te oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos